La Biblia y los ataques del modernismo, parte 6. Continuamos con la sección de la carta 2. Punto número 2. La enseñanza bíblica es difícil de comprender. El espíritu de la Biblia nos dice que es cosa muy delicada su interpretación y aplicación. Desviarse un tanto equivale a ponerse en peligro de condenación eterna. Ahora el autor entra en la segunda de sus razones que le han obligado a dejar de creer en la Biblia como libro infalible. Otra vez acusa falsamente, otra vez entra la falsa representación de los hechos del caso. Dice el apóstol Pedro que entre las cosas escritas por el apóstol Pablo hay algunas difíciles de entender. Eso está lejos de decir lo que el autor afirma en el encabezado que introduce su segunda razón. Se le insta al lector a leer con cuidado las palabras de Pedro en 2 de Pedro 3:15 al 18, quedándose bien dentro del contexto, y así verá cómo el autor ha torcido las Escrituras. ¿Qué es este espíritu de la Biblia del cual habla? ¿Dónde dice lo que afirma él que dice? Otra vez vemos la táctica del modernista. Es vago e indeterminado en sus expresiones. Asevera pero no prueba. Espera que su lector u oyente no le pida prueba de su aserción. La Biblia también dice que el más ignorante o analfabeto puede comprenderla. Isaías 35:8. Con esta referencia bíblica, el autor quiere plantear una contradicción, es decir, dejar la impresión de que la Biblia afirma que es fácil de comprender, pero a la vez no lo es. El modernista tiene que buscar la destrucción de las Sagradas Escrituras a toda costa. Pero este pasaje bíblico no contradice a la Biblia misma, solamente es contrario al autor. Isaías 35 es mesiánico, se refiere al futuro glorioso de Sión. Afirma que por medio del Mesías, Jesucristo, los redimidos por Cristo andarán en este camino de santidad, y que aún los más simples, torpes, dice una versión, podrán mantenerse en dicho camino, pues no se extraviarán. Este pasaje no tiene nada que ver con lo fácil o lo difícil de interpretar la Biblia. Afirma que Dios iba a realizar por el Mesías una vida de santidad para gente humilde. Con razón leemos en Marcos 12:37, y la gente llana le oía con gusto, versión moderna. Y una vez dijo Jesucristo en oración a su Padre: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Es evidente que Jesucristo y el autor de la carta no han manifestado la misma actitud hacia el entendimiento de las revelaciones de Dios el Padre. Sin embargo, nosotros sabemos que no es fácil comprender las enseñanzas de la Biblia. Muchas de sus enseñanzas y prácticas no están bien aclaradas, y las continuas controversias y divisiones entre puntos doctrinales entre los cristianos son evidencia irrefutable de esto. Desde el principio, los hombres han entendido las instrucciones de Dios, como Adán y Eva, Noé, Abraham,
Moisés y la gente de Israel, todos. ¿Qué problema tenían estos respecto a entender la voluntad de Dios? Enséñanos el autor un solo caso en toda la Biblia de algún hombre de corazón sincero y de rectitud sumisa que no pudiera entender alguna instrucción de Dios por haber sido demasiado difícil de comprender. El autor implica que Dios ha hablado al hombre sin hacerse comprensible. Por otra parte, Pablo dice a los Efesios que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios 3, 3 y 4, y en 5:17 dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, dice el autor de la carta que las controversias y las divisiones dan evidencia irrefutable de que las enseñanzas y prácticas de la Biblia no están bien aclaradas. Él está altercando con Dios, Romanos 9:20, y luchando contra Dios, Hechos 5:39. Muy atrevido nuestro amigo. ¿Cuál de los dos ganará? ¿Es el autor más fuerte que Dios? 1 Corintios 10:22. Hay mucha controversia y división en todo campo de materia, como por ejemplo en la filosofía y en el tema de la evolución orgánica. Hay mucha división en el tema de la existencia de Dios. El autor reclama creer en un ser supremo, página 9 de su carta, pero hay muchos millones de ateos que niegan tal posición. Por eso, ¿no tiene él razón? Que haya mucha división y controversia no es culpa de la revelación de Dios, sino de nosotros los hombres. Muchos no estudian, no se esfuerzan. 2 Timoteo 2:15, Juan 5:39, Hechos 17:11. Muchas veces se debe a la mente carnal del hombre, que conduce a la contienda y a la división. 1 Corintios 1:10. 3, versículos 1 al 3. Muchos falsos maestros andan en el mundo. 1 de Juan 4:1. Mateo 7:15. Los inconstantes tuercen las escrituras y estos inicuos procuran arrastrar a otros para hacerles caer de su firmeza. 2 de Pedro 3:16 y 17. El autor dice acerca de la Biblia muchas de sus enseñanzas y prácticas no están bien aclaradas. ¿Cuáles? Nuestro amigo, díganos, ¿cuáles? Especifíquelas. Pero no, el modernista no especifica nada de manera positiva, nada más insinúa y asevera con generalidades. Esta acusación del autor contra la Biblia nos recuerda de la táctica de los mormones. Ellos dicen que aceptan la Biblia hasta donde esté correctamente traducida, y luego cuando se les pregunta en qué parte no está bien traducida, no quieren contestar. ¿Qué diremos de las divisiones? ¿Por qué se dividió la nación de Israel? ¿Por no entender? ¿Por no poder entender las instrucciones de Dios? ¿O por ser carnales, queriendo un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones? 1 de Samuel 8:5. El versículo 7 no fue escrito por algún modernista, pues no dice este pueblo, esta pobre gente no puede entender. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿Quién puede refutar la explicación dada por Jesús en Mateo capítulo 13, versículos del 11 al 16?
de por qué algunos no entienden la palabra de Dios. Él dice que a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Algunos entendían y otros no. ¿Por qué? ¿Hace Dios acepción de personas? Romanos 2:11, Hechos 10:34. Cita el autor un texto en Isaías 35:8 que afirma que aún los torpes entenderán. Entonces, ¿cómo es que algunos no entienden? Quisiéramos ver alguna refutación adecuada del análisis del caso que Jesús da en Mateo capítulo 13:15, un texto tomado de Isaías mismo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿De quién hablaba? De los hombres muy religiosos pero facciosos y divisionistas que no seguían la verdad de Dios, sino más bien las tradiciones de los hombres. Siempre ha habido divisiones sobre puntos doctrinales entre quienes profesan seguir a Dios. Pero, ¿tiene la culpa Dios o tiene la culpa la Biblia? ¿No la tienen quienes aman las doctrinas y mandamientos de los hombres? Mateo 15:9. Son quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2:10. Dice Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Y dice, buscad y hallaréis. Mateo 7:17. Mateo 7:7. La Biblia habla claramente sobre la música en la iglesia local. Dice cantar. ¿Tiene culpa la Biblia de que dé la instrucción de instrumentos musicales en el culto? ¿Resultará una división en la hermandad? Habla claramente sobre la organización y la obra de la iglesia, como también sobre la cooperación entre iglesias locales. ¿Tiene culpa de que la introducción de la centralización de obra y del institucionalismo resultara una división en la hermandad? El modernista trata de parar o de pasar a Dios o a la Biblia de Dios la responsabilidad de las divisiones que justamente le toca al hombre carnal y vanaglorioso. Lo que en realidad dicen las Escrituras tocante a estos puntos, como también a otros muchos, no es difícil de entender. Resulta la división de ir el hombre más allá de lo que está escrito. Si los que sabemos leer y tenemos a nuestro alcance un sinnúmero de libros auxiliares y otras fuentes de información, aún tenemos problemas de comprensión, ¿qué de los ignorantes y analfabetos? El problema no consiste en la habilidad o en la inhabilidad del hombre para comprender, sino en la condición del corazón, es a saber de tenerlo engrosado y endurecido. El plan de Dios es uno de enseñanza, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan 6:45. Id y haced discípulos, doctrinad a todas las naciones. Mateo 28:19. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos. Tito 2:11 y 12. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis 1:3. ¿Cuáles son las partes de la Biblia que no puede usted comprender? Otra vez decimos, especifíquenos. La Biblia es su propio comentario, se explica a sí misma. Juntamente buscaremos la respuesta correcta. Recuérdese, dice Jesús, que el que busca, halla. El autor implica que el sinnúmero de libros, auxiliares y otras fuentes de información deben ayudarnos a entender la Biblia, pero en gran parte estos son comentarios y obras semejantes que defienden los credos de las varias sectas y por lo tanto son promotores de confusión, contribuyen a la división. ¿Qué libros auxiliares tenían los discípulos primitivos de Jesús?
Vamos a continuar con la parte número 7 próximamente. Dios les bendiga.